Exactamente, estamos aquí con Juan Raúl Ferreira, que en los últimos días ha sido noticia por la decisión que tomó de pasar a integrar ahora de manera formal, después de este evento que estamos ilustrando en imágenes, el espacio 609, cosa que generó mucho ruido, como lo esperaba, supongo, ¿no? Juan Raúl, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, un gran gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Estoy siempre, yo con ustedes, pero ustedes no me ven. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sabía que iba a hacer ruido esto, ¿no? Sí, no me imaginé que tanto, porque en realidad yo hace básicamente un año que anuncié mi alejamiento del Partido Nacional, expliqué las razones que se pueden compartir o no, pero cada uno tiene que actuar de acuerdo a lo que uno siente y a lo que la conciencia de uno demanda. Hago hincapié en esto porque yo entiendo que haya mucha gente que discrepe, pero me parece que en el Uruguay no nos damos cuenta lo peligroso que es estar sustituyendo poco a poco la discrepancia por la descalificación, el enfrentamiento, el agravio. Y ha habido un poco exceso de eso que no lo esperaba. Pero bueno, era muy obvio, si yo me iba del Partido Nacional porque decía que no encontraba una expresión progresista ahí, y era obvio que no me iba a ir con Novi, con el respeto y el afecto que le tengo, ¿no? Entonces, me pareció que llamó demasiado la atención y generó mucha irritación. Cuando uno sale a ver la región, ¿no? Y sobre todo nuestros países vecinos en este momento, y ve el clima de tensión y de inestabilidad llevado a un límite máximo. A mí, aunque era bastante joven, Brasil me hace acordar mucho al Brasil del 64, y me preocupa eso, ¿no? Yo estuve hace poco de visita allí, estuve con el arzobispo de Curitiba, que es una de las ciudades donde se vive mayor tensión por razones notorias, y se ve un clima de enfrentamiento que una chispita puede estallar, hacer estallar socialmente al país más grande de América del Sur, más importante, y uno de nuestros dos vecinos, que los dos son grandes. Entonces vuelve al Uruguay con la sensación de qué lindo lo que tenemos, porque aunque se ha perdido mucho, cuando yo era joven era distinto, la confrontación se libraba en otros niveles, en otras batallas, en otras modalidades. Yo creo que los uruguayos nos tenemos que agarrar de eso y tratar de preservar el clima de tolerancia en el debate que está faltando un poco, me parece a mí. Ferreira, si yo le pregunto si usted se siente un hombre de izquierda, me va a decir que la respuesta es obvia, porque está vinculado a un sector, digamos, que se identifica con la izquierda. ¿Siente que hay afinidad de ese sector, por ejemplo, o de varios sectores de Frente Amplio, con lo que era el pensamiento de su padre? Yo lo veo más como progresismo, ¿no? Es decir, creo que los términos derecha e izquierda cada vez van queriendo decir menos, no solo en el Uruguay, sino en el mundo. No dudo que mi padre era una expresión, bueno, primero vivió otro tiempo, ¿no? Pero creo sí que era un polo, era un referente progresista del siglo XX, sin lugar a dudas. Es decir, los proyectos, el análisis, el diagnóstico y los proyectos que hizo, eso mucha gente joven no lo sabe, en la década del 60, cuando era ministro, todavía están tomados como uno de los referentes más progresistas del siglo pasado, ¿no? Y bueno, y yo siento, lo digo con respeto, porque pensar distinto no es un delito, pero yo no siento que la actual conducción del Partido Nacional tenga esa visión progresista de necesidad de cambio estructural. Básicamente lo que él plasmó en la CIDE, lo que plasmó en nuestro compromiso con usted. Nuestro compromiso con usted, si bien fue hecho en un contexto muy especial para las elecciones del 71, él murió reivindicando el espíritu, la visión de país que reflejaba. Pero uno va a ver la película que se ha hecho sobre su vida y aparecen los propios dirigentes del Partido Nacional calificando nuestro compromiso con usted de un mamarracho. Y a mí no me parece un mamarracho, sigue siendo para mí un referente de su manera de pensar. ¿Usted refiere a Wilson el documental de Mateo Gutiérrez? Sí, sí.
¿Y qué dirigentes en aquel entonces calificaron el documento como mamarracho? Bueno, concretamente la expresión mamarracho la utiliza Ignacio Posadas y después el doctor Lacalle habla de todas sus desavenencias. En fin, uno no encuentra una reivindicación de... Yo creo que un riesgo que hay con los grandes personajes, salvo que haya una actitud muy militante y muy activa para defender su pensamiento, es que van cayendo en el romanticismo, en la épica, en el monumento. Fíjese, el otro día se conmemoró un aniversario de la muerte de Saravia. Yo digo, ¿cuánta gente en este país sabe por qué luchó Saravia? ¿No? Van las caballadas y llevan los camiones y gritan y jujujuju, y me parece todo muy divertido. Pero ¿qué se ha escrito, qué se ha dicho sobre por qué peleaba Saravia? ¿Qué era, el representante de los estancieros? A ver, un historiador contemporáneo de Aparicio Saravia lo define como un huelguista armado de los más desposeídos que vivían en los rancheríos. ¿Esa es la visión que hay de Aparicio Saravia hoy? No. Lo que hay es la carga de arbolito y la bajada con las lanzas y los gritos. Entonces yo tengo... como wilsonista que dedicó su vida a la militancia política, pero también como hijo, ahí se me mezclan un poco los sentimientos, ¿no? No siempre es fácil cortarlos así, Usted ¿no? reniega de la construcción colectiva, del mito. Claro, yo tengo miedo de que termine en una figura romántica de cuyo contenido cada vez se habla menos. Ahora, recién decía, no le gusta los términos derecha o izquierda, entran en desuso, pero el término wilsonismo que lo acaba de aplicar, y apunto concretamente a dichos de algunos dirigentes del Partido Nacional. Cito, por ejemplo, a Jorge Gandini, que dijo que para ser wilsonista hay que ser del Partido Nacional. Bueno, Wilson muchos años no fue del Partido Nacional, ¿no? Es decir, él cuando tuvo discrepancias por el golpe de Terra se fue del Lema. Y no se fue 3 días, se fue 20 años. Pasa que esas son las partes que no se cuentan. Su primer voto y su primer militancia fue por don Carlos Quijano en el movimiento socialdemócrata. Socialdemócrata en la acepción que tenía en la década del 30, el término, ¿no? Pero claro, como él era muy joven, su primer voto fue en el 46 y no fue dentro del lema Partido Nacional. Y después tampoco, después él militó en el Partido Nacional Independiente, que se había escindido del Partido Nacional por la diferencia con el herrerismo a partir del golpe de Estado de Terra. Un sector del partido que no apoyó el golpe de Estado se fue del lema. Entonces, todas esas son cosas de las que no se habla mucho porque de repente no conviene recordarlas mucho, ¿no? Pero el enfrentamiento feroz que libró contra la dictadura, y bueno, y el otro día el presidente de una junta departamental en el interior del Partido Nacional reivindica la dictadura. Entonces, bueno, yo lo único que pido, no le pido al diputado Gandini que me acompañe. No le voy a contestar porque creo que hay un gran riesgo de caer en la tentación de las provocaciones y las cosas que dijo Gandini fueron un poco fuertes, ¿no? Pero, a ver, una cosa que a mí me parece importante, porque yo recién cité a Saravia, ¿no? Yo fui educado muy a lo blanco. Si yo me ponía una corbata con una manchita colorada, a cambiarse la corbata. Sin embargo, no necesité ser adulto desde niño, que en mi casa se nos contaba que cuando muere Saravia, muchos ballistas salen a festejar porque termina la guerra y don Pepe sale al balcón de la Casa de Gobierno con un megáfono, dice: todo el mundo a casa, no hay nada que festejar porque ha muerto un compatriota. Y yo pienso, se había levantado en armas, no era una discusión que tenían. ¿Qué nivel de grandeza tenía la clase política de este país? ¿Qué nivel de respeto por la adversidad que don Pepe le duele que festejen la muerte de su adversario, por decirlo muy elegantemente, que se había levantado en armas contra su gobierno? Hoy no hay grandeza en la clase política. Yo creo que está faltando esa grandeza en el debate político nacional. Horizontalmente, ¿no?
Usted, al igual que Mujica, ambos comenzaron en la militancia del Partido Nacional. ¿Coincide con Mujica, a quien usted señala como un referente, en la lectura que hacen de esos orígenes de su militancia, o de qué le pudo haber dejado el Partido Nacional a lo que hoy por hoy es el bloque Espacio 609? Sí, yo creo que además Mujica tiene un estilo de comunicación, es un paisano sabio, es un paisano muy culto, es un paisano inteligente, muy buen comunicador, pero paisano al fin. Y él logra llegarle a la gente de origen blanco del interior con una facilidad enorme. Entonces, yo, una vez que me incorporé al Frente Amplio, donde vea a un frentista, voy a sentir que hay un compañero, sea del sector que sea. Estaba viendo ahí en las tomas que pasaron recién, y el primero que sube al estrado a darme un abrazo es Rafael Michelini, que no es del sector, como mucha gente que estaba entre el público. Ahí está, esa imagen. Ahí está. Bueno, eso es un síntoma justamente de que yo me incorporo a una expresión mucho más amplia que el Espacio 609, pero es allí donde encontré la mayor comprensión, el mejor nivel de diálogo con todos sus dirigentes y mucha capacidad de llegarle a los blancos, que es a donde yo puedo llegar por mi formación, por mi cultura, tradición. La política tiene mucho de cultura, no solamente de conjunto de ideas. También es cierto que hace poco yo le hice un reportaje junto con un colega con el cual estamos escribiendo un libro para el centenario de Wilson, que es el año que viene, y hicimos varios reportajes, muchos. Pero Mujica quizás es de los hombres que más ha estudiado la figura de Wilson y la incidencia que pudo haber tenido una presidencia de Wilson en el siglo XX. Usted decía que considera un frentista cualquier compañero, o digamos un compañero. En el frente también está el Partido Comunista, con el que Wilson también tuvo sus enfrentamientos en vida. Sí, muchos menos que los que se están diciendo, ¿no? Es decir, Wilson, a ver, ¿por qué Héctor Gutiérrez Ruiz es presidente de la Cámara de Diputados? Porque Wilson lo negocia con Arismendi, ¿no? Es decir, Bordaberry había ganado la elección, un pedazo del Partido Nacional, que Wilson calificó muy duramente en aquella época, se adhiere a la mayoría de gobierno y sin embargo sale Gutiérrez Ruiz, a quien había una necesidad de blindar porque ya estaba como los hechos de mostrar, claro, en los ojos de la represión, pero también para permitirle hacer cosas con su investidura. Salvó muchas vidas el Toba, ¿no? Un hecho muy notorio fue justamente en la central del Partido Comunista, que quedaba muy cerca del Palacio, donde cuando estaban a punto de ser ejecutados 300 militantes, uno de ellos, que tiene un relato muy vivo, una de ellas, Lilian Quechichán, que ahora no tiene nada que ver con el Partido Comunista, pero que era militante del UJC. Y yo le he escuchado relatos asombrosos de ese momento. Y Gutiérrez Ruiz llega, abre la puerta con aquel vozarrón inconfundible, exige que el oficial se identifique, con lo cual de encapuchados clandestinos pasa a ser un operativo oficial, entonces no muere nadie. A los pocos días hubo un incidente muy feo, pero... Entonces, ¿cómo se logró eso? Y se logró con un acuerdo con el Frente Amplio, en los cuales los instrumentadores fueron Wilson y Arismendi por el buen diálogo que tenían. Se ha hecho toda una leyenda a partir de un audio que no corresponde ni en el tiempo, ni exactamente en lo que se dijo y se saca de contexto. Él tuvo una diferencia muy grande con el Partido Comunista cuando los comunicados 4 y 7 en febrero. Pero cuando eso que se pasa por las redes diciendo que fue el día del golpe de Estado, macana. El día del golpe de Estado, Wilson a las 6 de la tarde firma con Sereñi un documento que se invita a firmar al Partido Colorado, y en todo su derecho dice que no, para hacer lo que luego se hizo dentro del país y en el exterior, que fue luchar juntos contra la dictadura. Y yo recuerdo el último abrazo que él recibe al salir del recinto, cuando ya se va
de la noche del golpe de Estado. El último abrazo es Ñato Rodríguez, el senador comunista, que le dice, tranquilo que ya está declarada la huelga general y están tomando posición de los lugares de trabajo. ¿Cuál es la primera tarea de militancia que hacen los jóvenes del Partido Nacional, sobre todo el Movimiento por la Patria organizado en las famosas coordinadoras? Salir a juntar alimentos no perecederos para llevar a las fábricas. Que estaban ocupando. Entonces se ha hecho un mito que es justamente las cosas que a mí me preocupan. Tanto se repite el mito que hay gente que Wilson cree que era un anticomunista visceral. ¿Con quién militó en el exilio? ¿Con quién se conformó la Convergencia Democrática? Con socialistas, con comunistas, con figuras de izquierda independiente como lo era Carlos Martínez Moreno. ¿Dónde fue el primer acto conjunto del Partido Nacional y el Frente Amplio en el exilio? En Caracas, con Óscar Mayolo, en el primer aniversario de la muerte de Selmar y el Toba y Barredo y Whitelaw, y de la desaparición hasta hoy no aclarada del doctor Liberov. Entonces, ese es el miedo que me da a mí cuando se describe a Wilson como un neoliberal y uno mira los editoriales de La Democracia después del regreso del exilio, y es muy difícil encontrar alguno donde no critique duramente el neoliberalismo. Bueno, yo no quiero que pase con Wilson lo mismo que pasó con Saravia, claro, que quede el personaje en el bronce y los ideales se son pierde muy el claros, contenido. claro. Tenemos algunos mensajes que podemos compartir de algunos televidentes. Inmediatamente pasamos a tratar otros temas que tienen de actualidad. Javier dice, hola Juan Raúl, no ve... Juan Raúl no ve progresista del Partido Nacional. ¿Por qué se fue al Frente Amplio sin antes crear un ala progresista en el que estuvo su padre, o sea, en el Partido Nacional? ¿Qué puede decir al respecto de lo que consulta Javier? Bueno, que yo intenté eso durante muchos años, Una de las cosas que justamente un legislador que fue nombrado y que, repito, no quiero entrar en polémica, ha dicho es que el Partido Nacional agotó todos los medios, que ya no hay cargos, que yo me fui por un cargo. Bueno, él es legislador, él sabe que yo no puedo ocupar ningún cargo. La ley me lo impide por haber sido miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted no puede ocupar cargo hasta cuándo? Yo no puedo ocupar cargos hasta 2 años y medio, creo, una cosa así, después de... O sea, no puedo ser candidato, pero tampoco puedo aceptar un cargo de... O sea, prácticamente durante todo el periodo. Sí, hasta la mitad, más o menos, ¿no? Usted en las próximas elecciones no puede ser candidato. No. No puede integrar ninguna lista. No. Y no puede... Puedo hacer proselitismo, que antes tampoco podía. Sí. Ajá. Le consulto respecto a algunas... un pequeño detalle nada más para terminar de contestar la pregunta. Y esta misma persona dice, con todos los cargos que le dio el Partido Nacional, ¿usted sabe cuántos cargos de confianza yo ocupé en mi vida en nombre del Partido Nacional? Ninguno. Los cargos de confianza que yo recibí fue... ¿No hubo propuestas? O sea, nunca, ni siquiera, no quiere decir que no las haya ni aceptado, figuré, no lo propusieron. No. Incluso en el primer gobierno de Vázquez, donde no hay cargo de confianza para el Partido Nacional, porque se pelean, no sé, creo que un cargo en el Banco República. En esas listas yo tampoco estaba. Así que yo nunca ocupé un cargo de confianza en nombre del Partido Nacional. Hubo presidentes del Partido Colorado que a raíz de lo que ellos consideraban mi idoneidad en determinado tema específico, me ofrecieron algunos cargos que yo acepté. Usted en redes sociales es muy activo, ¿no? Y tiene... sí, se nota. Hizo referencia, hace algunos días nada más, a las actitudes asumidas por Almagro, al frente de la OEA, con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo quiero que usted opine respecto a Almagro, el rol, sus acciones, pero también con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí. En primer lugar, quiero señalar que, hablando de cargos, para mí esas declaraciones son un golpe muy fuerte porque yo, mi único ingreso es las consultorías internacionales y he hecho muchas misiones para la OEA y obviamente con esto se terminan.
Pero el problema es que hay que saber diferenciar la opinión que uno tenga sobre un gobierno latinoamericano, primero, a recurrir a la solución de la intervención militar en un momento, además muy especial del mundo. Hace 48 horas murieron 29 niños en Yemen, ¿no? Por los bombardeos de Arabia Saudita y sus aliados. Entonces vivimos en un mundo donde la Guerra Fría se terminó, pero estamos viviendo un tiempo de guerra caliente. Pero Estados Unidos, además, su presidente, su vicepresidente recorriendo América Latina y su secretario de Estado, que viene a ser el equivalente al canciller, han amenazado con invadir a Venezuela. Y ahí no es un tema, hay mecanismos de contralor, los está aplicando el Grupo de Lima para todo lo que se ha considerado un abuso de poder, a instancias de diálogo, a instancias latinoamericanas, pero que el secretario general de la OEA diga en una conferencia de prensa en la frontera de Colombia y Venezuela que está que arde, que no descarta la intervención militar como una solución al conflicto, yo no lo admitiría en ningún país del mundo. Y el Partido Nacional nunca lo admitió. Esto es lo que usted puso en redes sociales. Almagro dice que no hay que descartar intervención militar para derrocar al gobierno en Venezuela. Un uruguayo, secretario de la OEA, amenazando públicamente la soberanía del continente. Es que una bota marina en el continente para mí es un agravio a todo el continente. A ver, hay antecedentes de esto respecto del Partido Nacional. Cuando bajo la cobertura de la OEA Estados Unidos invade Santo Domingo, era gobierno blanco y la condena más dura vino del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo presidía un embajador blanco, Carlos María Velázquez, que recorrió el mundo, se tradujo a no sé cuántos idiomas, un discurso excepcional, condenatorio. Ahora, pero nunca el Partido Nacional ha apoyado una intervención extracontinental, nunca ha apoyado una violación a la soberanía americana. ¿Y qué está ocurriendo en Venezuela? Y en Venezuela está ocurriendo una situación muy crítica en materia de libertades, en materia de una cantidad de temas que habrá que resolver por caminos que funcionen. ¿Pero le cabe el término dictador a Maduro? ¿Le cabe el término dictador para referirse a Maduro? Sí, mientras que se esté negociando, yo creo que a Almagro eso no le ha abierto muchas puertas. Calificar como secretario general de dictador, a uno sí, a otro no. El otro día dijo que Daniel Ortega no era dictador, pero que Maduro sí, pero que Cuba no, pero que el otro sí. Yo creo que el secretario general de la OEA tiene que cumplir los mandatos que le da el Consejo Permanente de la OEA o su reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Las opiniones personales no pueden ser parte de la política de la OEA, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Almagro, a través de su cuenta de Twitter en las últimas horas, dijo que no es cierto que tenga una posición favorable a la intervención en Venezuela y que sus declaraciones fueron malinterpretadas. Dije que debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas. Sí, es más, a mí me llamó su brazo derecho, otro uruguayo, me llamó apenas salió en mi Twitter a decirme, mirá que Almagro lo va a desmentir. Pero lo que pasa es que yo lo vi. Es decir, el desmentido es muy contundente, pero que lo dijo porque yo bobo no soy. Yo escuché cuando dijo exactamente y varias veces la frase, cuando le preguntan por la intervención militar, dice, no vamos a descartar ninguna alternativa, tampoco la intervención militar. Cuando llega a Washington, yo primero recibo de un colaborador de él, que aprecio mucho, un mail que dice, no creas todo lo que dice la prensa. Y digo, no, pero es que esta vez yo lo oí. Y bueno, no voy a sacar el celular ahora porque además lo acabo de apagar, pero yo lo tengo grabado en el momento que él dice todo lo que... Eso también es un problema, ¿no? Es decir, en estos temas, en política exterior y cuando está en juego la soberanía continental, hay que ser muy claro, los matices no juegan, pero ahí no hubo ningún matiz.
Él en la frontera dijo, y salió por todos los canales de televisión, ayer lo pasó en la CNN, salió que dijo, no descarto la opción, ninguna opción, entre ellas la intervención militar. Luego llegó a Washington y dijo que se le había malinterpretado. Pero si uno pone seguidos lo que dijo Almagro y su desmentido, no sale muy bien. Ferreira, en la entrevista que usted le concedió al colega César Bianchi para Montevideo Portal, usted dice que el senador Lacalle Pou representa los intereses de la ultraderecha. Es una sentencia fuerte y de hecho ocupa el título de la entrevista. ¿Cuáles serían esos intereses? Yo creo que en el mundo de hoy el conservadurismo pasó a la derecha y la derecha pasó a la ultraderecha. Y esto se está planteando en todo el mundo. Creo que ya ni siquiera depende del doctor Lacalle Pou. Es decir, se ha partido el mundo en dos, en una polarización muy grande, donde de un lado a veces hay izquierda, a veces hay fuerzas progresistas, a veces socialdemocracia, pero del lado de la derecha la polarización es total. Basta ver Bolsonaro en el Brasil, ¿no? Que dicen que sufrió un atentado. A mí me parece muy curioso todo lo que rodeó ese atentado. Pero son candidatos que hoy, no es el caso del doctor Lacalle, ¿no? Pero los candidatos que representan la alternativa de la restauración de la derecha en América Latina y en el mundo son grupos que a veces reivindican el neofascismo, el neonazismo. ¿Pero le parece que Lacalle Pou se ajusta a ese perfil? No, acabo de decir que no. Pero lo que yo estoy diciendo es que el Partido Nacional pasó de un discurso conservador a un discurso de derecha. Es decir, poner como modelo de desarrollo y de prosperidad y de proyecto de país a Macri, para mí eso es derecha, no es conservadurismo. Pero sobre todo una derecha cuyos resultados tenemos a la vista. Yo no quiero para el Uruguay lo que está pasando en Argentina. Sin embargo, hace 2 meses el doctor Lacalle Pou lo ponía como un ícono que había que seguir. Tampoco me parece acertado el silencio que se guarda cuando ocurren hechos muy graves que se identifican con una postura de derecha. Es decir, ¿cómo se ha guardado silencio todavía, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Guatemala? El Partido Nacional no hacía eso. El doctor Lacalle de Herrera no hacía eso. Cuando el doctor Lacalle de Herrera sale, el Luis Alberto Lacalle, cuando sale presidente, todavía era presidente electo, no había asumido, y los americanos no van en busca de un angelito, van en búsqueda desde la zona del canal a territorio panameño del general Noriega para detenerlo. Es decir, no era un tema sencillo, no era que estar en contra de que invadan a Panamá era defender a Noriega. Ahí es donde se erra el planteo. Ah, pero entonces usted dice que Venezuela está todo bárbaro, porque no está de acuerdo con que le invadan. No. Vamos a separar los bagres de las tararidas. Fíjese que le estoy hablando del general Noriega. Y sin embargo, Lacalle nos citó a todos los legisladores electos, estuvo presente en la reunión del directorio, y con mucha prudencia, pero una gran firmeza, el Partido Nacional sacó una declaración absolutamente condenatoria del traslado de helicópteros de la zona del canal a el lugar donde estaba supuestamente resguardado el general Noriega para deportarlo a Estados Unidos. Entonces, hay una tradición muy fuerte, muy rica. Y los bloqueos, porque usted me preguntaba sobre lo de cómo se sale de Nicaragua, los bloqueos ha quedado demostrado que no funcionan. El Partido Nacional tampoco los ha acompañado, ¿no? No acompañó el voto del bloqueo a Cuba. Yo llegué a conocer en Estados Unidos a un funcionario que se llama Sergio Martínez Barbosa, creo que falleció ahora, que era cubano y era agregado agrícola acá cuando mi padre era ministro de Ganadería. Y en ese momento se produce el bloqueo y la ruptura de relaciones de los países de la OEA con Cuba. Y él me contaba que a él lo llevó Wilson en el coche de ministro, claro, lo llevó al aeropuerto para despedirlo.
y para despedirse del embajador y del personal. Es decir, la historia contra los bloqueos, las expulsiones de los organismos internacionales, que ha demostrado no funcionar en Cuba, simplemente fortalecieron el régimen, ¿verdad? Entonces todos, hasta Estados Unidos, llegó ahora Donald Trump, bueno, es otra historia, pero hasta Estados Unidos reconoció, no, la ruptura de relaciones, los bloqueos, el aislamiento, no hace otra cosa que consolidar los regímenes. Y están aplicando la misma receta con Venezuela. Usted habló de tradiciones del Partido Nacional. En su época de militante, acompañando a su padre, seguramente también en el exilio. La marcha de los Tres Árboles lo habrá emocionado alguna vez. No. ¿No? Es muy curioso que a mí alguien me hubiera dicho en mi vida que alguna vez yo iba a escuchar la marcha de Tres Árboles con tristeza. Porque la marcha de Tres Árboles a mí me emociona cuando Pero es para por eso evocar. le digo, en su vida lo habrá emocionado. Muchas veces, eso le preguntaba. Hasta el día de hoy me saca lágrimas. Hasta el día de hoy, la marcha de los Tres Árboles lo ha emocionado. Sin embargo, ¿qué sintió el sábado? Sentí una gran preocupación, porque creo que demuestra, me parece muy doloroso que el Partido Nacional no haya sido el primero en condenarlo, porque demuestra que de repente a nuestra dirigencia política le falta una visión real de lo delicado que es la situación que estamos viviendo a nivel internacional. Entonces, cuando a raíz de un acto de desacato del comandante en jefe del ejército, yo veo que el Partido Nacional sale en bloque a respaldar no al gobierno constitucional, sino al comandante, y que a los 2 días, en una evidente provocación, porque nunca, yo conozco un episodio en que se usó la marcha de Tres Árboles para un acto oficial y cómo terminó. Pero ver entrar a rendirle honores al presidente en la exposición del Prado a una banda militar tocando el himno de un partido político, y en estas circunstancias del Uruguay y la situación del ejército, y en esta situación del continente, me dio una profunda tristeza. Fue exprofeso entonces, fue una provocación no cabe duda, hay una investigación en curso, pero yo no tengo duda. A ver, ¿qué podía interpretar algún militar que ordena que se entre tocando el himno de un partido de oposición a una ceremonia de honores al presidente de la República? Cuando yo era muy chico, nosotros mi padre tenía campo en Rocha, y a la salida de Rocha, todavía la ruta 9 pasa por al lado, hay un cuartel que en ese momento estaba al mando un gran amigo personal de él, que luego llegó a general. Entonces, ni siquiera era un acto absolutamente oficial, era un ministro que visitaba un cuartel porque era más vecino de la zona. Y esta persona, que fallecida, por eso prefiero no decir el nombre, pero fue una figura que siendo militar todo el mundo sabía que estaba identificado con el Partido Nacional, lo recibió a Wilson ministro, pero que iba a comer un asado como amigo, bueno, con un desfile con la marcha de Tres Árboles. Después que regresó a Montevideo pidió que lo arrestaran, a su amigo, porque le pareció absolutamente improcedente que dentro de un cuartel, esto habrá sido por los años 65, 64, ahí. Quiere decir que, y esto era una cosa que la vieron 15, esto otro es un acto tradicional que se celebra todos los días. Yo creo que si el Partido Nacional trata de hacer este proselitismo militar, cuando el doctor Sanguinetti había asumido hacía muy poco el poder, no me acuerdo quién era el jefe de la región número 1, hizo unas declaraciones mucho más livianas que las de Manini. Y el doctor Sanguinetti lo sacó de la región 1, lo sometió a arresto de rigor, y mi padre, estábamos en casa con su secretario, lo mira al secretario Diego Achá y dice: nos vamos directo a la Casa de Gobierno, porque estos son los momentos en que hay que estar. Y ahora yo veo todo. Entonces, ¿cómo me van a preguntar por qué no veo wilsonismo en el Partido Nacional? Porque veo todos los reflejos actuando en forma distinta. Ahora, Mujica salió a respaldar de alguna manera a Manini Ríos también. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero justamente una cosa buena del espacio 609 es que hay
margen para la independencia política. Salió también a apoyar el arresto, ¿no? Sí. Pero yo creo que en estos momentos lo importante es apoyar y fortalecer fuertemente la institucionalidad. Yo, para cerrar la nota, le quiero hacer una consulta a la que le pido... En realidad no salió a defenderlo, dijo que él entendía por qué lo había dicho por la situación. Bueno, pero... Sí. Apelando a su total honestidad, me refiero a no ponerse un discurso que pueda salir, o que lo invito a salir de un poco de lo que son las conductas habituales de algún político, ¿no? Y le consulto, ¿qué fórmula le gustaría votar en las próximas elecciones? Bueno, yo una de las cosas que durante este año que transcurrió desde que me alejé del Partido Nacional y concretamente al acercarme al espacio 609, justamente lo que pedí es no tener que intervenir en la definición de las fórmulas. Porque ese es un tema interno del Frente Amplio. Tú me puedes decir legítimamente, bueno, pero tú estás integrado al Frente Amplio. Claro, ahora sí. Pero me parece una falta de respeto ingresar a una fuerza política. Pero va a votar al Frente Amplio. Sí, voy a votar a los candidatos que elija el Frente Amplio. Usted no tiene su preferencia. Lo anuncié antes, lo dije en el acto de incorporación, pero sobre todo lo conversé con dirigentes de todos los sectores del Frente antes de ingresar. Me parecería una falta de respeto tremendo. Primero, meterme en la interna del Frente Amplio. Yo actúo desde el espacio 609, pero ojalá que con la mayor amplitud con todos los sectores del Frente. Pero además me parece que es un tema que toca sensibilidades que vienen de años y que sería muy maleducado de mi parte ingresar a la fuerza política opinando sobre el interno. Correcto. Bien, muy bien. Bueno, Juan Raúl Ferreira, muchas gracias por estos minutos de charla. Muchas gracias en Buen Día Uruguay. Seguiremos en contacto. Él no nos verá, pero... No, él nos verá, pero nosotros no a él. Pero ustedes no a mí. Hasta la próxima instancia de encuentro. Lo convocaremos nuevamente para seguir analizando temas de la actualidad. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.